Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La estación orbital científica ELA-7 estaba en modo de emergencia. Alarmas sonoras retumbaban por los corredores mientras luces rojas parpadeaban sin cesar. Dentro del laboratorio de manipulación biocelular, la doctora Lyra Niabe, una genetista de élite de la especie Niari, estaba de pie frente al núcleo estabilizador, gritando comandos en su idioma mientras manipulaba los controles con manos temblorosas. «No puedo detenerlo», gritó, con las pupilas dilatadas por el pánico. «La reacción está fuera de control. Necesito un segundo código». Pero el sistema solo respondía a protocolos humanos. Su compañero de investigación, el humano asignado a la misión, Elías Romero, irrumpió por la puerta blindada justo cuando la energía comenzó a arremolinarse en espirales de luz verdosa en el centro de la sala. «Apártate de ahí», rugió, corriendo hacia ella. Lyra intentó resistirse. No estaba acostumbrada a que la toquen, mucho menos un humano. Pero Elías no le dio opción. La sujetó por la cintura, la alzó con fuerza y se lanzó con ella detrás de una consola de protección segundos antes de que el núcleo estallara en un destello cegador. Todo se volvió blanco. Silencio. Después, oscuridad. Cuando Lyra abrió los ojos, lo primero que sintió fue un peso sobre su cuerpo. Elías. Su cuerpo la cubría por completo, protegiéndola. Su rostro estaba cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración en la piel del cuello. Estaba inconsciente, pero aún vivo. El brazo la rodeaba con fuerza, como si inconscientemente no quisiera dejarla ir. El resplandor verdoso seguía iluminando tenuemente el aire. Una niebla bioenergética los envolvía. Lyra se movió con cuidado, apartando a Elías para sentarse. Fue entonces cuando lo notó. Algo no estaba bien. Su pecho se sentía pesado. Demasiado. Bajó la vista y contuvo un jadeo agudo. Su bata de laboratorio estaba estirada al límite, abultada en una forma completamente nueva. Y sus caderas, sus proporciones, eran más suaves, más redondeadas, más humanas. ¿Qué?, susurró, llevándose las manos al cuerpo. ¿Qué me hiciste? Elías se incorporó con un gemido, llevándose una mano a la cabeza. Abrió los ojos lentamente y, al verla, se quedó congelado. Lyra, estás distinta. Ella se levantó de golpe, furiosa, con el rostro encendido por algo que no era solo rabia. Sus mejillas se habían teñido de un color rojizo que no pertenecía a su especie. La vergüenza, tan humana, se apoderaba de ella de forma desconocida. «No me mires», exclamó, cubriéndose con los brazos mientras retrocedía. «Tú hiciste esto. Me tocaste, me cambiaste». «Espera». Elías alzó las manos. «No hice nada. Solo intenté salvarte». Esa explosión, esa energía. Silencio. Ella estaba respirando agitadamente, como si su cuerpo luchara con una tormenta interna. Y en su mirada no había solo miedo. Había una chispa que Elías no supo cómo interpretar. Y fue entonces cuando se dio cuenta, no solo había cambiado su cuerpo. Algo más había despertado en ella. Y eso, para ambos, era aún más peligroso que la explosión. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo frío mientras Lyra avanzaba con los brazos cruzados, apretando contra sí el abrigo que Elías le había ofrecido. Su uniforme Niari no le servía más. El cuerpo que ahora tenía no era el mismo. Las curvas humanas que la envolvían eran una burla de la biología que había estudiado toda su vida. Y cada vez que sentía como ese nuevo pecho se movía con cada paso, su rostro ardía más. No sabía si quería gritar o desaparecer. Elías caminaba unos pasos detrás, en silencio, con el ceño fruncido. No se atrevía a decir nada. Había visto su expresión cuando ella se miró al espejo de la enfermería improvisada. Había visto cómo se le llenaban los ojos de algo que se parecía mucho al pánico. Cuando llegaron al módulo auxiliar, la puerta se cerró detrás de ellos con un chasquido suave. El silencio cayó pesado entre los dos. Lyra se giró de golpe. «No me mires». Elías alzó la vista, sorprendido. «No te estoy mirando de forma rara». «Sí, lo haces».
Desde que abrí los ojos, me observas como si fuera otra. Como si te gustara. Él tragó saliva, sin responder de inmediato. La forma en que ella lo había dicho no era una acusación. Era más bien una mezcla de miedo y curiosidad, con algo más en el fondo, algo peligroso. No sé qué cambió exactamente, Lyra, dijo él finalmente. Pero lo que sí sé es que sigues siendo tú. Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior. No estaba acostumbrada a esa forma de hablar, ni a ese calor que le subía por el abdomen cada vez que él decía su nombre con ese tono. No me siento yo, murmuró ella, caminando hacia la litera del fondo. Y esta ropa humana es ridícula. Me aprieta en todos los lugares nuevos que tengo. Puedo traerte algo más cómodo. Ella se volvió hacia él bruscamente. ¿Y qué vas a traerme? ¿Un vestido? ¿Lencería humana? No necesito que me veas como una de tus hembras. Lyra, basta. La fuerza tranquila en su voz la detuvo. Elías la miró directo a los ojos. Nunca he intentado verte como otra cosa que no seas tú. Incluso si ahora te ves diferente. Eso no cambia lo que hiciste por esta misión. Lo inteligente que eres. Lo valiente. Lyra parpadeó. Su cuerpo traicionero respondió primero. Una punzada de calor le recorrió la espalda baja, haciéndola estremecerse. No entendía lo que le estaba pasando. Era como si el contacto con Elías hubiera desbloqueado algo que no sabía que existía. Y no solo era atracción. Era ansiedad, deseo, curiosidad, y un miedo profundo a que él la viera, realmente la viera. No puedes mirarme así, susurró ella, bajando la vista. Así como si me desearas. Elías se acercó un paso. Luego otro. Ella no retrocedió. ¿Y si lo hiciera? Ella lo miró. Sus ojos eran grandes, violetas, llenos de fuego y duda. Entonces, no sabría si gritarte o dejar que lo hagas. Elías contuvo el aire en los pulmones. Estaban demasiado cerca. Podía sentir su aliento, el aroma extraño y dulce de su piel, como néctar alienígena mezclado con ozono. Pero no la tocó. No aún. Solo dijo: tal vez no eres la única que cambió, Lyra. Y luego se fue, dejándola con las piernas temblando, el pecho agitado, y el corazón latiendo con una intensidad que jamás había sentido antes. La temperatura había comenzado a descender drásticamente. El sistema de soporte vital estaba dañado desde la explosión en el núcleo, y la energía restante solo alcanzaba para mantener con vida el módulo de escape, aislado del resto de la estación. Elías había cerrado las compuertas manualmente, pero incluso así, el frío se filtraba por las juntas como cuchillas de hielo. Lyra estaba sentada en una esquina, envuelta en una manta térmica que apenas le cubría las piernas. La piel de su nuevo cuerpo humano reaccionaba de forma exagerada a todo, al frío, al roce de la tela, incluso a la mirada de Elías. Él había encendido una fuente de calor auxiliar en el centro del módulo. Una luz suave iluminaba el pequeño espacio metálico donde pasarían la noche. 2 colchones de emergencia, una ración de agua compartida y solo una manta más. Elías se quitó la chaqueta y la dejó a un lado. La tensión entre los dos aún flotaba, densa, desde lo ocurrido en el módulo anterior. Pero ahora el silencio era distinto. No era incómodo. Era expectante. Lyra lo observaba de reojo, en la semioscuridad. Sus ojos se posaron en su cuello, en sus hombros, en sus manos fuertes que revisaban los controles. No entendía por qué su respiración se volvía errática con solo mirarlo. Había estado en misiones con otras especies antes, pero nunca con un humano. Y nunca tan cerca. Elías se acercó con la manta extra. Tienes que conservar el calor corporal. Esta cosa no sirve para 2, pero si compartimos el calor. Ella lo miró con una ceja levantada. ¿Estás sugiriendo contacto físico? Estoy sugiriendo no morir congelados. Lyra bajó la vista. Su corazón latía rápido y esa maldita sensación volvía. Ese calor en el abdomen, ese nudo en el pecho. Está bien. Pero no te emociones, murmuró, aunque su voz temblaba. Se acostaron juntos, espalda contra pecho, con la manta cubriéndolos.
Elías la abrazó con cuidado, dejando espacio entre sus cuerpos al principio. Pero el frío no perdonaba. Poco a poco, sus cuerpos se acercaron más. Y más. Lyra podía sentir el ritmo de su respiración. El calor de su piel contra su nuca. El movimiento sutil de su pecho al inhalar, lento y constante. «Eres cálido», susurró sin darse cuenta. «Y tú, más suave de lo que imaginé», respondió él en voz baja. Ella se tensó al oír eso, pero no se apartó. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo una corriente eléctrica recorrerle la espalda. Su cola, que había quedado aprisionada bajo la manta, se enrolló instintivamente alrededor de la pierna de Elías. «Lo siento», murmuró ella, alarmada. «No lo controlo». Él soltó una pequeña risa, cálida. «No me quejo». El silencio volvió, pero ya no había hielo. Solo calor. Después de unos minutos, Lyra se giró lentamente, quedando cara a cara con él. La manta se deslizó un poco, dejando expuestos sus hombros, y los ojos de Elías bajaron sin querer. Ella lo notó. Y no se enojó. «Elías». «¿Sí? ¿Esto que siento, también lo sientes tú?» Él la miró largo rato. Sus dedos rozaron su mejilla, con una suavidad que la hizo temblar. Sus cuerpos ya estaban tan cerca que no sabían dónde terminaba uno y comenzaba el otro. «Sí. Lo siento desde que abriste los ojos con ese nuevo cuerpo, pero creo que ya lo sentía antes». Lyra tragó saliva. No sabía cómo interpretar eso. No quería pensar. Solo sentía. Se quedó en silencio. Luego se acomodó contra él, apoyando la frente en su pecho. «Entonces, no me sueltes esta noche». Y él obedeció. En la oscuridad del módulo, con la estación rota alrededor de ellos, no existía nada más que el calor compartido. Ni especies, ni ciencia, ni deberes. Solo dos cuerpos entrelazados, aprendiendo a entender lo que estaban sintiendo. Una noche que lo cambiaría todo. El sueño fue interrumpido por un sonido que no pertenecía al interior del módulo. Un zumbido grave, prolongado, vibrante. Lyra abrió los ojos de golpe, con el corazón martillando en el pecho. Elías ya estaba incorporado, con la mirada fija en la consola de monitoreo que parpadeaba en rojo. Una nave no registrada se acercaba a la estación. «¿Es nuestro equipo?», preguntó ella, incorporándose con rapidez. Elías negó con la cabeza, su expresión endurecida. «No. No emite señal aliada. Y está bloqueando nuestras transmisiones». Lyra se acercó, y al ver el patrón de aproximación, su estómago se contrajo. «Ese diseño. Es un crucero Burn. Un escuadrón de élite de ejecución». Elías entrecerró los ojos. «¿Quién demonios los llamó?» «No necesitan que los llamen. Detectan alteraciones genéticas no autorizadas en zonas de investigación avanzada. Cazadores de errores. O eso dicen». Elías se giró hacia ella, serio. «¿Tú eres esa alteración?» Ella bajó la mirada. Asintió lentamente. «Sí. Para ellos, ahora lo soy». La nave enemiga no tardó en atracar en uno de los brazos principales de la estación. Y aunque el módulo donde estaban ellos estaba semisellado, el sistema de sensores comenzó a detectar movimiento. Rápido. Preciso. Armado. Elías se dirigió hacia la cápsula de emergencia, sacando un par de armas de energía. «No vamos a esperar a que te arrastren fuera», dijo, revisando el cargador. «Vamos a pelear». Lyra lo observó con asombro. «No deberías arriesgarte. No soy tu responsabilidad». Él levantó la vista, sus ojos ardiendo con una convicción feroz. «Te equivocas. Lo eres». La puerta principal se sacudió con violencia. Un rugido metálico, seguido de una chispa de plasma. Estaban intentando cortar el acceso. Lyra se puso de pie junto a él. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Sus dedos brillaban con una energía tenue que nunca había sentido antes. Era como si la mezcla de ADN hubiera liberado una capacidad dormida. La compuerta cayó con un estruendo. 3 soldados Burn irrumpieron con armaduras negras, visores rojos, armas en alto. Uno de ellos escaneó a Lyra y la apuntó sin dudar. Objetivo localizado.
Híbrido clase Bio-X detectado. Eliminación autorizada. Elías se interpuso sin pensarlo, disparando primero. El rayo impactó en el hombro del soldado más cercano, lanzándolo hacia atrás. Los otros dos respondieron con violencia. Una ráfaga atravesó la consola y otra rozó el costado de Elías, haciéndolo tambalear. Lyra gritó su nombre y, sin pensar, levantó las manos. La energía que brotó de sus palmas no fue un simple impulso. Fue una ola, una corriente radiante que envolvió la habitación, empujando a los soldados hacia atrás con brutalidad. Las paredes temblaron. Las luces explotaron en chispas. Elías cayó de rodillas, aturdido, mientras Lyra lo alcanzaba y lo sostenía entre sus brazos. ¿Estás bien? Él la miró con los labios entreabiertos, jadeando. Tú hiciste eso. Ella lo sostuvo con fuerza, temblando. No sé cómo. Pero si vuelven, no pienso contenerme. Él sonrió con dificultad. Entonces, vamos a necesitar más espacio. Se pusieron de pie juntos, y por un momento, sus miradas se encontraron. Él tenía una quemadura sangrante en el costado. Ella tenía los ojos encendidos con poder. Y sin necesidad de palabras, lo entendieron. Ya no eran solo compañeros atrapados en un accidente. Ahora eran aliados en guerra. Y la siguiente vez que alguien entrara por esa puerta, no saldría caminando. El dolor se sentía real. La sangre manchaba la camisa de Elías, escurriéndose por su costado en un hilo cálido. Cada movimiento era un esfuerzo, pero no tenía intención de detenerse. Sabía que más soldados Bourne estaban por llegar, que no había refuerzos, que nadie los iba a rescatar. Pero no estaba solo. Nunca lo había estado, se dio cuenta ahora. Lyra caminaba a su lado, el cuerpo erguido, los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La energía que había explotado de sus manos antes parecía latir bajo su piel ahora, como si esperara liberarse en cualquier momento. Ella no lo entendía del todo. Y aún así, su cuerpo la obedecía con una precisión letal. Cada paso que daban por los corredores oscuros de la estación parecía arrastrarlos más cerca del centro del conflicto. La nave Bourne había liberado al escuadrón completo. 12 soldados de élite. Pero no sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo más que un experimento genético. Se detuvieron en la compuerta del reactor auxiliar. Desde ahí podían cortar la energía de acoplamiento y hacer que la nave enemiga se desprendiera a la fuerza. Pero al abrir la puerta, los estaban esperando. El comandante Barnes estaba allí. Imponente. Su armadura relucía como una bestia negra bajo la luz de emergencia. En su mano derecha sostenía una lanza de energía. A su alrededor, 5 soldados con cañones de fusión. Todos apuntando a Lyra. «Entreguen a la anomalía», dijo Barnes con voz hueca. «Les aseguro una muerte rápida». Lyra avanzó sin esperar a que Elías dijera nada. «No soy una anomalía. Soy una evolución». Barnes frunció el ceño tras el visor. «Eres una mezcla repugnante. Una amenaza para el orden biológico. Eres solo un cobarde escondido tras una armadura». Y entonces, todo ocurrió a la vez. El primer disparo vino del flanco. Elías rodó hacia un lado y disparó a uno de los soldados. La bala de energía impactó en el cuello, y la armadura se desplomó. Lyra alzó las manos y liberó una descarga brutal. Una tormenta de luz azul estalló en el centro de la sala, lanzando a los soldados contra las paredes. El metal crujió. Los sistemas se apagaron. Y cuando el resplandor se desvaneció, solo quedaban 2 figuras en pie, ella y Barnes. El comandante se acercó sin miedo. «No puedes ganarme, niña. Eres un accidente. Entonces ven y enfréntate al error que te destruirá». Barnes cargó contra ella. Elías gritó su nombre. Pero Lyra no retrocedió. Las lanzas se cruzaron en el aire. Él con su arma sagrada de energía, ella con su cuerpo convertido en un canal viviente de fuerza bruta. El impacto fue devastador. Lyra fue lanzada contra una columna, pero se levantó al instante, con sangre en los labios, los ojos brillando como fuego líquido. Corrió hacia él con un grito desgarrador. Y cuando sus palmas tocaron el pecho de Barnes, no hubo energía. Hubo algo más.
Una conexión. Un latido. La estación tembló. La materia se distorsionó. El tiempo pareció detenerse. Desde la distancia, Elías apenas podía verlos, cegado por el destello. Pero entonces la luz se desvaneció, y el cuerpo del comandante Barn yacía en el suelo, inmóvil, con su armadura resquebrajada y humo saliendo de las grietas. Lyra cayó de rodillas, agotada. Elías corrió hacia ella, tomándola entre sus brazos. Lyra, respira, por favor, respira. Sus párpados se abrieron lentamente. Lo miró, y una lágrima rodó por su mejilla. Elías, fue tu sangre. En la explosión, cuando me salvaste. Fue tu ADN lo que se mezcló conmigo. Tu energía la que despertó esto. Por eso me siento así. Por eso, no puedo alejarme de ti. Él la sostuvo con más fuerza. No tienes que alejarte. Ella apoyó la frente contra su pecho, cerrando los ojos. Entonces quédate. Quédate conmigo. Lucha conmigo. Él sonrió, con la voz rota por el cansancio y algo más profundo. Hasta el final. Y aunque la estación seguía temblando, aunque la guerra no había terminado, en ese instante, por primera vez, no hubo miedo. Solo dos almas entrelazadas por algo que ni la ciencia podía explicar. Elías abrió los ojos en medio del humo, sintiendo el peso cálido de Lyra sobre su pecho. A su alrededor, los restos del escuadrón Burn yacían esparcidos entre columnas destrozadas, paneles arrancados y luces parpadeantes. Todo parecía suspendido en un segundo eterno. Silencio después de la tormenta. Ella no hablaba. Solo respiraba, profundamente, como si necesitara cada partícula de oxígeno para mantenerse unida. Él deslizó su mano por la espalda de Lyra, sin decir nada. Ya no importaba cómo había comenzado. El accidente, la transformación, el miedo. Lo único real en ese momento era el calor de su cuerpo, el peso de su alma recostada sobre él. La estación estaba colapsando. El sistema automatizado activó la secuencia de evacuación con un zumbido lento, y la voz sintética del núcleo anunció los minutos restantes antes de la destrucción. Lyra levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos brillando con el reflejo de las luces de emergencia. Elías la miró en silencio, esperando. Ella no necesitó palabras para entender lo que él estaba preguntando con los ojos. «¿Estás conmigo?» «Hasta el final». Ella asintió. Con decisión. Sin miedo. Lo ayudó a levantarse. Aunque herido, Elías caminaba firme. Su brazo rodeaba la cintura de Lyra. No por debilidad, sino por pertenencia. El uno al otro. Ya no era una alienígena con un cuerpo alterado. Ya no era una científica ni una amenaza genética. Era su compañera. Y juntos llegaron al hangar auxiliar. Una nave de evacuación estaba encendida, dejada atrás por los soldados enemigos en su entrada brutal. Aún funcionaba. Lyra no lo dudó. Tomó el control de inmediato, conectando sus pulsos neuronales al sistema. La nave la aceptó. Quizá por lo que era. O quizá por lo que había despertado en ella. Despegó con un rugido brillante, y la estación ELA-7 desapareció tras ellos en una explosión silenciosa entre las estrellas. Horas después, lejos del campo de batalla, entre las nebulosas que flotaban como seda violeta en el vacío, Elías despertó dentro de la nave. Lyra estaba junto a él, sentada en el suelo metálico, con la espalda apoyada contra la pared. Él se incorporó con un leve quejido. Ella giró el rostro hacia él y por primera vez desde todo lo ocurrido, sonrió. Una sonrisa real. Sincera. Increíblemente hermosa. «Sigues vivo», dijo ella con suavidad. «Sí. Y tú sigues aquí». Ella lo miró sin apartar la vista, sin esconder el rubor que le subía por el cuello. «Tu ADN y el mío están entrelazados, Elías. Pero eso ya no importa. Porque aunque nunca hubiera ocurrido ese accidente, yo habría terminado así. Pegada a ti. Esperándote. Sintiendo cada vez que me miras». Elías se acercó, apoyando la frente contra la suya. Cerraron los ojos. «Desde que despertaste con ese nuevo cuerpo, supe que algo había cambiado», murmuró él. «Pero lo que me hizo quedarme no fue tu forma. Fue como me miraste cuando todo se rompía.
con fuerza, con vida, con deseo. Y tú me diste algo que ni la ciencia puede crear, susurró ella. Me diste sentido. Se besaron sin apuro. Lento. Tierno. El espacio flotaba a su alrededor, infinito y silencioso. Pero dentro de esa pequeña nave había un universo entero latiendo entre sus labios. Lyra se acomodó en su regazo. Elías la abrazó por la cintura. Sus dedos se entrelazaron. Y no hubo más necesidad de palabras. Cuando llegaron a la zona neutral, fueron recibidos no como fugitivos, sino como héroes. La historia de su escape, del escuadrón Burn, del despertar biológico, se volvió leyenda científica y mito romántico en docenas de sistemas estelares. Pero ellos no buscaban fama. Solo paz. Se instalaron en una pequeña luna jardín, cubierta de vegetación exótica y cielos turquesa. Un lugar tranquilo, sin amenazas, sin protocolos. Donde ella podía reír sin esconderse. Donde él podía tocarla sin culpa. Y en las noches cálidas, bajo 2 lunas rosadas, ella le susurraba al oído que cada célula nueva en su cuerpo aún recordaba cómo fue cuando él la salvó. Y él le respondía que cada parte suya, antes y después de la guerra, ya le pertenecía. Vivieron. Se amaron. Y el universo no volvió a tocarlo sin pedir permiso. Porque algunas uniones son más fuertes que cualquier guerra.